Señor, estamos agradecidos de sus bondades, de sus bendiciones, de su amor, tal como lo vemos en manifestarse, Señor, sobre nuestras vidas, sus misericordias que se renuevan. Y aunque esa palabra pareciera, Señor, sonar, tener un matiz, Señor, no lo sé, Señor, como que si no fuese algo extraordinario, lo cierto es que sus misericordias son maravillosas, son extraordinarias, dignas solo de usted, Señor. Bienaventurados son aquellos de los cuales usted tiene misericordia, los que alcanzan misericordia, los que reciben misericordia de lo alto. Y le damos gracias, Señor, por las misericordias suyas, Señor, sobre nuestras vidas, la que ha tenido para con nosotros, para con los nuestros, Señor. Hoy nos encontramos en este lugar por esa misericordia suya, por esa gracia suya, por ese amor suyo, por esa buena voluntad suya para con nosotros. Le hemos honrado, Señor, con nuestro entendimiento, con nuestros corazones, con nuestra voluntad, Señor. Bendíganos ahora, Señor, por medio de su palabra. Úsela, háblenos a través de ella. Ilumine, Señor, nuestro pensamiento, nuestros corazones. Confírmenos en su buena voluntad. Enséñenos sus caminos, enséñenos, Señor, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Ayúdenos, bendito Dios. Usted sabe dónde nos encontramos cada uno, qué tanto hemos avanzado, qué pasos nos falta, Señor, en qué aspectos, Señor, en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Ayúdenos, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, por esa palabra suya que vive y permanece para siempre, por esa palabra suya que es verdad, por esa palabra, Señor, por la cual, Señor, han de ser juzgados, Señor, todos los hombres, por esa palabra, Señor, que es de vigencia eterna, que da vida, Señor, a los muertos, que vivifica el alma, que santifica. Se lo pedimos, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cambios. Creo que todos diríamos, es necesario que ocurran cambios. Deseamos que tengan lugar cambios en el mundo, que tengan lugar cambios en las vidas, que tengan lugar cambios en el entorno que nos rodea. En estos últimos días, el mundo entero ha estado siendo sacudido, pero casi que a diario, por sucesos conmocionadores, como hacía años no sucedía. Hechos impresionantemente devastadores, emocionalmente intensos, asesinatos crueles, pero a diario, sin aparente razón, solamente impulsados por el deseo de que alguien se antojó de quitarle la vida a otro y le quita la vida así sin más ni más, como el caso de una joven que iba en un metro y alguien que está detrás de ella, sin más ni más, se levanta y le corta el cuello y sale corriendo, sin conocerla ni nada, simplemente porque quiso cortarle el cuello, pues. Y la joven a los minutos murió, pues, desangrada. O como el caso de este joven cristiano, hombre de familia, cristiano evangélico, conocido
altamente conocido allá, que recientemente le cegaron la vida también otro joven, por cierto, de 22 años con un rifle allí, le atravesó el cuello con un disparo. Pero también en nuestro mundo moderno, porque vivimos en un mundo que nos jactamos de modernidad, ha estado teniendo lugar una atroz persecución contra los cristianos. Terrible, terrible, especialmente en África. Persecución que ha incluido quema de casas, de iglesias, de las personas mismas las han quemado, los cristianos mismos, exterminio de cristianos sin distinción alguna, hombres, mujeres, ancianos, niños, y los colocan y dicen, ajá, renuncias a tu fe o te matamos, renuncias al cristianismo, te matamos, Alá o Cristo, y ahí los arrasan, sin piedad alguna, sin misericordia alguna. Y ellos dicen ser islámicos, no lo sé, por lo menos al parecer lo dicen. Pero sumemos además a esto las diferentes guerras que se están librando y que ya involucran una cantidad considerable de naciones en la actualidad, con uso de armas de destrucción masiva. Usted lo sabe, lo vemos por los medios de comunicación, lo vemos por las redes, cómo las ciudades se vuelven, pero escombros en cuestión de... Y esto sucede en distintos lugares. Esto sucede en partes de 3 continentes, por lo menos, de nuestro mundo. Armas de destrucción masiva y la amenaza de escalar todavía más allá al uso de armas de tipo nuclear. Armas de las cuales, por cierto, muchos países se jactan de tener posesión y dicen, nosotros tenemos en nuestro arsenal armas nucleares, así que no se metan con nosotros. ¿Qué cosas? Porque estamos dispuestas a usarlo de ser necesario. Y si pasásemos una revista por todas las sociedades, entonces veríamos una cantidad de tripones, de mocosos, como diríamos nosotros, adolescentes de 12, 14 años con un fusil terciado, armados, que se sienten grandes porque les dieron un arma, porque les dieron algo para defender una causa. Estamos en un mundo terriblemente convulsionado, en crisis. Algunos dicen que el problema está en la educación, que es un problema de educación. Otros dicen que el problema es la política, que el asunto es la política, que la política ha sido perversa, que los juegos de poder de la política. Otros lo atribuyen a que el asunto es que ha habido un adoctrinamiento planificado para adoctrinar a las masas y ponerles a las masas así como que como se le coloca a los animales, y para que no vean sino y los llevan por al despeñadero. Y así podríamos mencionar tantas cosas, algunas con cierta lógica, con cierta razón, pero hasta que no lleguemos a admitir la realidad del mal que habita en el corazón del ser humano, hasta que no lleguemos a admitir, a reconocer la realidad del mal que está en el corazón del ser humano, no vamos a llegar a la raíz del problema. No llegaremos a la raíz del problema, a la esencia del asunto.
Y en este punto en particular, la Biblia, la palabra de Dios, ha declarado que allí está la esencia del problema. Para comprender lo que está pasando en el mundo, lo que sucede con las sociedades, para comprender sin prejuicio el mundo en que vivimos, lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que ha de suceder, porque esto no se detendrá acá, lo que ha de suceder en el porvenir. El humanismo, como así lo llaman los filósofos, las corrientes actuales de pensamiento, insisten en afirmar que el ser humano es por esencia bueno, que el ser humano es por naturaleza bueno, inclinado al bien, con un apego innato hacia lo digno y lo admirable, que el problema es que lo corrompen, que el ser humano es bueno, nace bueno y se daña en el camino. Más o menos así es el pensamiento de estas personas. Afirman estas corrientes de pensamiento, filosofías de vida, que no hay maldad en las personas más allá de la que se desprende de sus acciones. Pero si nosotros miramos la historia, usted mira la historia, el devenir de la historia, tendrá que concluir algo muy diferente a eso, porque la historia humana ha estado, pero desde tiempos remotos, caracterizada por el mal, por la violencia, por las guerras, por las muertes, por las injusticias, por los asesinatos, por los atropellos, por reinos que han estado allí sin que nada les falte y dicen, no, pero yo quiero ir y subyugar al otro, yo quiero ir y destruir al otro, yo quiero ir y apoderarme del otro, yo quiero que todos se me sometan a mí, sin necesidad de ello. Hablo de reinos, poderes, gobierno, pero es lo mismo en la escala personal. Un hombre que tiene una mujer y que nada le falta porque esa mujer le ama y dice, no, pero yo quiero tener más. Y yo quiero tener más mujeres y yo quiero tener más y yo quiero tener más, y hasta en la Biblia los vemos retratados. Y eso también es un reflejo del mal, de la corrupción del ser humano. Y vamos más todavía, pero no el hombre, vamos al niño. Y el niño, entonces el niño se rebela contra sus padres y se manifiesta en él algo allí que no es bonito, que es odioso, que es maligno, que es feo. Algo que de rebelión allí en su interior, en sus actitudes en algunos momentos. Entonces diríamos que las pruebas desmienten esas teorías de que el hombre por naturaleza es bueno. Y la palabra de Dios, que es lo que nos importa, porque no venimos a hablar de filosofías, no venimos a hablar de esos aspectos, ni de teorías humanas, ni de teorías sociales. La palabra de Dios nos revela, nos muestra algo con relación a esto, y eso es lo que nos interesa. Cuando consideramos lo que dice la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios manifiesta desde los mismos inicios de la Biblia, manifiesta un dictamen con respecto al corazón del ser humano. Recuerde usted que cuando la Biblia habla del corazón del ser humano se refiere a la parte más esencial, no al corazón de carne, sino a la parte más esencial del ser humano, a donde está nuestra voluntad, a donde están nuestros afectos, a donde están nuestros apegos, a donde están nuestros intereses. A eso se refiere el corazón en la Biblia. Y entonces cuando la Biblia habla acerca del corazón del ser humano, ya en el libro de Génesis, por ejemplo en el capítulo 8, verso 21, encontramos las siguientes palabras. Dice, el intento del corazón del hombre es ¿qué? Dice, es malo desde su juventud. Eso ya dijo el Señor en aquel entonces. El intento del corazón, la inclinación del corazón del hombre, dice, es mala
desde su juventud. Unos 600 años más adelante, unos 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 600 años más o menos antes del nacimiento del Salvador, el profeta Jeremías expresó, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Y después de la muerte del Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, el apóstol Pablo, al referirse a su condición como hombre natural, estaba hablando acerca de sí mismo, pero al retratarse él, al describirse él como persona natural, sin la intervención de Dios sobre su vida, Pablo dijo, yo sé que en mí no mora el bien. Pablo dijo, yo sé que en mí no mora el bien. Cosa que, por cierto, nosotros también tenemos que tener bien clara y tener presente. En nosotros tampoco mora el bien. En nosotros mora el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero además del Espíritu Santo, sigue estando esa naturaleza maligna que está allí, que no ha sido erradicada de nosotros, que está allí, De allí que podríamos concluir en base a estos textos bíblicos que solamente son una muestra de muchos más, que la naturaleza humana, la naturaleza del ser humano, tiene un mal inherente, tiene un mal propio, un mal esencial, un mal irreparable. Suena fuerte esa palabra. Un mal irreparable en su constitución y condición, que a menos que Dios mismo intervenga, ese mal va a ser lo que va a predominar en la vida humana. A menos que Dios intervenga, ese mal va a ser lo que va a marcar la pauta, lo que va a dirigir, lo que va a poner el encauce de la vida humana. Y lo que finalmente condenará al hombre, quien quiera que sea, delante del justo juicio de Dios cuando se presente ante él. De allí que una de las promesas más extraordinarias, más preciosas que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la que nos presenta el profeta Ezequiel de un nuevo corazón. Dios dijo, el corazón del hombre es malo, el corazón del hombre está inclinado al mal, ¿no? Entonces, que Dios prometa luego, pero yo puedo darles un nuevo corazón. Y eso es lo que dijo el profeta Ezequiel. Está en Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esta es una, repito, de las más grandes promesas de toda la Biblia, que Dios haya prometido dar un nuevo corazón, porque esto es el tipo de cambio que el ser humano necesita. El ser humano, las personas necesitan un nuevo corazón, y ese nuevo corazón no se consigue en la universidad, ese nuevo corazón no se consigue leyendo libros, ese nuevo corazón no se consigue de ninguna otra parte, sino solamente que se reciba de parte de Dios. Es un cambio esencial, uno que nos capacita para vivir la clase de vida que Dios desea que vivamos. Sin ese corazón no se puede vivir la clase de vida que Dios desea que vivamos. Pero teniendo ese nuevo corazón podemos vivir el tipo de vida que Dios desea que vivamos. Yo quiero insistir en esto
de que no es un cambio educacional. La educación es buena, pero esto no tiene que ver con eso. Ni siquiera se trata de formación de valores. No es asunto de valores éticos. Esto no tiene que ver con valores éticos. Una persona puede ser muy educada, una persona puede haber sido criada, educada con valores, con una formación de valores, en valores éticos, valores humanos, como lo querramos llamar, valores para el bien, valores para la justicia, valores para el respeto, etcétera. Pero esto no cambia el hecho de que está muerta en sus pecados y de que su vida no es agradable delante de Dios. Un hombre no es más agradable delante de Dios por ser más educado. Una persona no está más cerca de Dios por tener una vida educada, una vida de respeto para con los demás. El criminal no está más lejos de Dios que el educado. ¿Usted puede ver eso? El criminal no está más lejos de Dios que el otro que es educado. Y la persona de bien, entre comillas, no está más cerca del reino de los cielos que el asesino. Los dos están tan separados y tan lejos. Y los dos necesitan conocer al Salvador. Y a menos que se arrepientan y reciban un nuevo corazón, los dos están igualmente perdidos. Esto es fundamental que lo entendamos. Porque el Evangelio no se trata de valores, no se trata de educación, no se trata No, el Evangelio se trata de vida espiritual, de reconciliación con Dios, de recibir un nuevo corazón, de recibir vida de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito el Señor, Romanos 1:16. Ahora quisiera que considerásemos muy brevemente los cambios que tienen lugar en la vida de los que creen a la palabra del Evangelio. Son muchos. Yo no creo que los pueda enumerar, ni no sé si alguien podría tampoco, porque es que son muchos en tantas áreas y en tan diferentes aspectos. Pero me di a la pequeña tarea allí de colocar algunos de los cambios que tienen lugar en nosotros cuando creímos a la palabra del Evangelio, algunos de los cambios que tienen lugar en las personas que creen a la palabra del Evangelio. Y yo creo que los podemos clasificar en varios tipos. Primero, cambios ante Dios. Creo que es lo más importante y lo primero que ocurre son una serie de cambios ante Dios. Se tienen lugar una serie de cambios de nosotros o en nuestras vidas para con Dios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, dejamos de ser enemigos de Dios y nos reconciliamos con Él. Venimos a ser reconciliados con Él. Ese es el primer cambio que podríamos mencionar. Dejamos de ser enemigos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios y ahora venimos a estar reconciliados con Él. El Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice mucho más que estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, antes, según esta palabra y otros textos, estábamos en una condición de enemistad, éramos enemigos de Dios. Y el primer cambio podríamos decir, digo primer que menciono acá, pero no es que en ese orden sucedan. Somos reconciliados con Dios, dejamos de ser enemigos de Dios. En segundo lugar, pasamos a tener una posición de justicia ante Dios. Y en cada uno de estos puntos podríamos detenernos toda una mañana. Solamente los estoy mencionando, repito. Pasamos a tener una posición de justicia ante Dios. De justicia y paz realmente. Es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y es tan importante este aspecto por todo lo que significa. ¿Sabe? Que usted tenía una deuda impagable y que cuando usted se acerca y usted va con la cabeza baja porque le da pena, porque tiene esa deuda, y le dicen, no, si su deuda ya fue cancelada, usted no debe nada. Así pasó con nosotros delante del Señor. Teníamos una deuda imposible de pagar, éramos deudores, pero que no había manera. Y entonces con la muerte del Señor Jesucristo, al depositar nuestra fe en el valor de su muerte, fuimos justificados delante de Dios, completamente, perfectamente, eternamente, totalmente, que no quedó ni una pizca de esa deuda, justificados pues por la fe. Entonces dice, tenemos paz, estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para celebrarlo eternamente y por siempre, pues cada día de nuestra vida. El tercer punto, que casi siempre es el primero para nosotros, Juan 1:12. Recuerda el verso, venimos a ser hijos de Dios. Antes de ese texto dice, a los suyos vino, los suyos no los recibieron, los rechazaron, pero todos los que los recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Muy útil ese verso, ese texto para hablar, para presentarle el Evangelio a otras personas. Todos nosotros quizás también lo pensábamos así, de que todos éramos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. En un sentido general, sí, pero en el sentido estricto de la palabra, las personas no son hijos de Dios, pero pueden venir a ser hijos de Dios. Es lo que enseña este texto y muchos otros. Venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios. Y cada uno de estos aspectos, por cierto, usted los puede usar para evangelizar a alguien y preguntarle, ¿ya tú te reconciliaste con Dios? ¿Te gustaría reconciliarte con Dios? ¿Tú eres hijo de Dios o qué piensas tú? ¿Que eres hijo de Dios o que no eres? ¿Por qué piensas tú que lo eres? Etcétera, ¿no? En cuarto lugar, venimos a ser ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, como lo expresa Romanos 8:17. Romanos 8:17 lo dice con las siguientes palabras. Y si hijos, nosotros, antes ha dicho, en el verso 16 ha dicho que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces dice, pero si somos hijos, dice el 17, entonces somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y coloca una coletilla ahí que también es importante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Habrá un precio por ser hijos de Dios, habrá un precio por ser cristiano, hay un precio para la fe. En este mundo, como lo veremos más adelante, hay un precio de ser creyentes. No para la salvación, hay un costo, hay un precio que asumir. Pero ¿sabe? Deberíamos regocijarnos y pensar más seguido en la herencia que nos espera. Usted se podría alegrar, las personas se alegran con las herencias terrenales, pero la herencia que nos espera debe ser demasiado extraordinaria, digna de Dios, que quiso revelarnos, que quiso mostrarnos, que quiso que pensásemos en eso, que quiso que nos alentásemos en ello, que cobrásemos ánimo en ello, que pensásemos en lo que nos espera, que cuando estuviésemos acá ante los sufrimientos recordásemos la gloria que nos espera, que cuando estuviésemos acá entre la espada y la pared recordásemos que lo que tenemos por delante es infinitamente más grande
que lo que acá hayamos visto o pensado recibir. Esa herencia que tenemos con el Señor, que el Señor Jesucristo va a compartir con nosotros, que es maravillosa. En quinto y último lugar, otro cambio que ha ocurrido con relación a Dios es que podemos agradar a Dios con nuestro vivir. Ya lo mencionamos al principio, antes no podíamos agradar a Dios. La gente, las personas, hasta que no nos reconciliemos con Dios, no podemos agradar a Dios. Como dijo el profeta Isaías, nuestras obras, nuestra justicia son como un trapo sucio delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. No, Dios no puede recibirla, no quiere nada con eso, hasta que no nos reconciliemos con Él por medio del Señor Jesucristo. Pero una vez que nos hemos reconciliado, nuestras vidas, nuestras acciones vienen a ser agradables delante de Dios. Podemos agradar a Dios con nuestro vivir. La gente que no conoce a Dios, las personas que no conocen a Dios, los que viven según la carne, dice Romanos 8, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No solamente ocurrieron cambios con relación a Dios, ocurren cambios con relación a Satanás. Vamos a hablar del diablo. Que el Señor lo reprenda donde se encuentre. No es un mito, no es un ser mitológico, es un ser real. No lo puede usted colocar a nivel nuestro porque es mucho más fuerte que nosotros. Pero tampoco lo puede colocar como lo colocan en esos dibujos torpes, nacidos de la ignorancia, que lo colocan pulseando con Dios o con el Señor Jesucristo. Por favor, el diablo es nada delante del Señor Jesucristo, menos que una pulga delante del Señor Jesucristo. Delante de Dios nada, no tiene nada que lo que el Señor diga con él, eso es. Y si está haciendo y deshaciendo es porque el Señor en su soberana voluntad así le permite que haga. Hasta que el Señor diga, hasta aquí llegas, y le ponga y lo lleve hasta donde lo tiene que llevar. Y ya está, y se acabó. Pero no hay nada de fuerza en él para que pueda resistir la obra del Dios Todopoderoso, la obra de nuestro Señor. El texto bíblico, otro texto bíblico diría que el Señor Jesucristo se hizo de carne como nosotros para experimentar la muerte y por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo mismo. Bendito el Señor Salvador victorioso. Pero vamos a hablar de los cambios que ocurren en nosotros, en las personas que al creer en el Evangelio con relación a Satanás. Número 1, salimos del dominio de la potestad de Satanás, según lo que dice Hechos 26, 18. Salimos del dominio de la potestad de Satanás. Antes de conocer a Dios, estábamos bajo el dominio de Satanás. Estábamos bajo el dominio del maligno. En Hechos 26, 18 dice Pablo que Dios lo envió a predicar para que abra sus ojos, para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad, del dominio, de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor, perdón de pecados, y vuelve a mencionar herencia entre los santificados. Entonces, en primer lugar, salimos del dominio de la potestad de Satanás. Un cristiano ya no está bajo el dominio de Satanás. Ya el diablo no tiene autoridad sobre su vida, ya no tiene por qué tenerle miedo de que el diablo va a hacer algo. No, ahora ha sido trasladado de la influencia del dominio de Satanás, de la esfera de las tinieblas, al dominio del Señor Jesucristo, bajo la cobertura del Señor Jesucristo, bajo la cobertura del
del poder de Dios, del dominio del Señor, de la protección del Señor. Fuimos libertados, en segundo lugar, del lazo en que nos tenía cautivos a su voluntad. Sí creo que hay ataduras, segunda de Timoteo 2:26. Sí creo que hay ataduras, pero ¿sabe? Cuando nos convertimos, cuando creemos en el Señor, todas esas ataduras son rotas. No venimos arrastrando ataduras. O sea, ya somos libres, fuimos libres. El verso 26, el 25 ha dicho que debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen al Evangelio, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y al conocer la verdad dice, escapen, salgan, sean liberados del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y ya eso sucedió y sucede en la vida de todo creyente. Somos libertados del lazo en el cual Satanás nos tenía cautivos a su voluntad. En tercer lugar, entramos en guerra contra él. Entramos en guerra contra Satanás. Si antes éramos de los suyos, ahora como ya no somos de los suyos, estamos en guerra. Y aunque usted diga, no, déjame tranquilo que yo no me voy a meter contigo, no, usted está en guerra. Estamos en guerra. Y él usará todo intento, todo lo que esté a su alcance para dañarle, para perjudicarle. Y las figuras que usa la palabra de Dios son bastante gráficas, bastante fuertes, en este sentido, bastante descriptivas. Algunos de esos pasajes usted los conoce, bastante mencionados. Efesios 6:11. Tomad pues toda la armadura de Dios, recuerda, para que podáis resistir. Vamos a leer rápidamente. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, ¿recuerda? Acechanzas, asedio, ¿no? Estar allí, ¿no? Porque no tenemos lucha contra las personas. Nuestra lucha no es política, yo quiero repetir esto, nuestra lucha no es política, nuestra lucha no es social, nuestra lucha no es la lucha de la iglesia, no es una lucha política, no es una lucha social, no es una lucha racial. La lucha de la iglesia es una lucha espiritual. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vienen días malos sobre nuestras vidas, vienen días de prueba, vienen días de ataque, vienen días donde pareciera que el Satanás viene y arremete contra nosotros. Y entonces dice el apóstol, tomen toda la armadura para que cuando esos días se presenten, ustedes puedan resistir. Y habiendo acabado todo, permanezcamos firmes. Y luego entonces menciona varias cosas que tenemos que hacer. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de nosotros, él tendrá que huir. Y primera de Pedro capítulo 5 dice,
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay hermanos que en un tiempo quisieron ridiculizar esta frase y que el diablo era un león sin dientes y que no, Pedro no estaba jugando. Pedro no estaba jugando al expresarse de esta manera. Pedro estaba hablando con toda la seriedad del caso y Pedro consideró, inspirado por el Espíritu Santo, que a Satanás se le podía describir como una fiera, pero muy digna de tomar en serio, peligrosa. Entonces Pedro dijo, el diablo, nuestro adversario, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿qué palabra colocar allí? Los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, los mismos conflictos, las mismas luchas se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, después que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También ocurren cambios con relación ante el mundo. Cambios ante Dios, cambios ante Satanás, cambios ante el mundo en que vivimos, en que nos rodea. Efesios 2 del 1 al 5 dice que Dios nos sacó de la corriente de pecado de este mundo. ¿Qué domina en este mundo? El pecado. Y las corrientes de pecado es lo que se mueve en este mundo. Entonces, pero nosotros fuimos sacados, como dice Efesios 2 del 1 al 5, por el Señor de la corriente de pecado de este mundo. Efesios 2, leemos del 1 al 5, un momento. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Claro, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Éramos por qué? Por naturaleza, por esencia, por constitución. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vamos a detenernos allí porque si no tenemos que seguir hasta el final ahí con ese capítulo. Pero nos sacó de la corriente de pecado de este mundo. Y ahora nos dicen, ay, ahora es evangélico. Ay, sí, se cree muy santo. Ay, míralo. Y tanto que vivía así, tanto que hacía, ve, ahora no. Y entonces, y es normal que así suceda. Y es normal que así suceda. Y preocúpese si a usted la gente no le dice algo, porque ahora usted es de Cristo. Preocúpese si siguen pensando igual de usted y si le siguen tratando igual, o preocúpese porque hay algo allí que no está cuadrando. Debemos esperar rechazo de parte del mundo. Juan 15, 18, dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo les amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, y antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Más claro no puede ser.
Entonces usted sale y usted dice, yo estoy en contra de la homosexualidad. Tiran piedra. Yo estoy en contra del movimiento LGTB, no sé, X, Y, Z. Le van a tirar piedra. Yo estoy en contra de esto y aquello. Yo estoy en contra. Entonces, yo estoy de acuerdo con los valores de la familia tradicionales. Le van a caer a piedra. Yo creo en la palabra de Dios. Le van a caer a piedra. ¿Es o no es? Así es. Así es. Primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No es lo que uno quisiera, no es lo que deseamos, pero bueno. ¿Qué más? En tercer lugar, somos llamados a vivir de una manera enfocada en Dios. En este mundo que estamos, al cual ya no pertenecemos a este mundo, hay grupos que nos van a rechazar, pero en este mundo estamos llamados a vivir de una forma enfocada en Dios. Primera de Corintios capítulo 7. Verso 29 dice, el apóstol Pablo está hablando de varias cosas y del matrimonio en particular, pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Y nosotros podríamos pensar lo mismo, hermanos, la vida es corta, la vida se va rápido, el tiempo es corto, nuestro paso por este mundo es corto, es breve. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pero Zoraida se pone brava cuando yo no. Pero aquí dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Tanta lloradera, hermanos, a veces que tenemos, tanta quejadera por cosas de este mundo, por necesidades, por no sé qué más. Entonces el apóstol dice, los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo finalmente se va a pasar, finalmente. No nos vamos a quedar acá, no nos vamos a quedar, nuestra vida no está centrada acá. Pasemos, disfrutemos, sí, disfrutemos de todo lo que el Señor nos da, pero sepamos que estamos aquí de paso. Y enfoquémonos más hacia allá, más hacia el Señor, hacia el reino de Dios. Un poquito más, hermanos. Regáleme unos minuticos más, por favor. Cambios ante las personas. Ocurren cambios, entonces, de nuestra parte para con las personas. Venimos ahora a conocer lo que es el amor, y uno de los cambios que tiene lugar es que vivimos, o el cristiano tiene un vivir caracterizado por el amor. Primera de Juan 3:14 dice, Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, una de las características principales en nuestras relaciones, ahora que conocimos al Señor, es el amor, cosa que antes no conocíamos ni experimentábamos. Un vivir caracterizado por el amor. Un vivir que va a una espiritualidad práctica. Un vivir que va a una espiritualidad práctica. El fruto del Espíritu es, ¿recuerda? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tiene que ver con un vivir práctico, con nuestra forma. No son cosas para experimentarlas encerradas. Un vivir que testifica de cambios hacia la santidad. Gálatas 5:24.
Permítame buscarlo porque no recuerdo el verso cómo lo expresa. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, eso, un vivir que testifica por esos cambios hacia la santidad. Crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Por último, mis hermanos, hay cambios que tienen lugar para con nosotros. Dijimos, cambios para con Dios, cambios para con Satanás, cambios para con el mundo, cambios para con las personas y para con nosotros mismos. Mateo 11, 29 al 30, un cambio que nos llevan a aprender del Señor. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, una de las primeras cosas que nos toca y que va teniendo lugar en nosotros es que mirando al Señor, imitando al Señor, viendo el ejemplo del Señor, vamos siendo transformados y vamos aprendiendo del ejemplo del Señor y que Él nos invita a seguir. Aprended de mí mansedumbre y humildad. Y dice, y hallaréis descanso, y hallaréis descanso, y hallaréis paz. ¿Ve? En segundo lugar, aprendemos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios 5:15. Aprendemos a vivir, se aprende, ahora que estamos en Cristo, sí. Ahora que estamos en Cristo tenemos que aprender a vivir para Él. Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir viviendo para nosotros mismos o vamos a vivir para el Señor? Entonces Pablo dice aquí, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en tercer lugar, aprender a ser fiel hasta la muerte de ser necesario. Sabe que cuando en tiempos de persecución contra la iglesia, en los siglos segundo y tercero por allá, antes de que Constantino decretara la paz allá en Roma contra los cristianos, la iglesia tuvo un gran conflicto, porque decían, ¿qué vamos a hacer con los que negaron la fe? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no estuvieron dispuestos a seguir fieles, sino que negaron al Señor para no morir y ahora quieren ser recibidos otra vez en la iglesia? Fíjate, se fija el conflicto. Muchos, antes de negar al Señor, prefirieron morir, pero hubieron cristianos que les dio miedo y negaron al Señor para no morir. Y después, pasado cierto tiempo, venían a la iglesia y querían ser recibidos. Y dentro de la iglesia, los pastores, los líderes, no sabían qué hacer y decían, ellos negaron al Señor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Los hermanos allá, nuestros hermanos allá en Nigeria, en Nepal, en África, que están muriendo por causa de la fe, que le dicen, niegas a tu cristianismo o te matamos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Ese texto que está ahí en Apocalipsis 2:10, vamos a buscarlo. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel
perdón, hermano, que estoy aquí en donde no es. Ajá. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nosotros deberíamos tener grabadas y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esas palabras bien grabadas y bien metidas hasta acá, hasta lo más profundo de nosotros, de decir, no, yo con el Señor fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Y entonces podemos aprender a ser fieles hasta la muerte de ser necesario. Esto no implica, por otro lado, de que nosotros salgamos como escudos. También se dio ese caso. Hermanos que sin necesidad salían para que los mataran. Tampoco así. Tampoco así. Nosotros debemos ser prudentes. Nosotros no debemos exponernos innecesariamente. Nosotros debemos resguardar la vida hasta donde sea posible. Pero cuando ya llegamos a un punto donde dicen Cristo o la vida, o cómo es la vida o negar al Señor, no, de ninguna manera, quítame la vida, yo sigo con mi Señor, tengo vida eterna. Gloria sea al Señor. Terminamos, mis hermanos. La vida en Dios, mis hermanos, requiere de nosotros que siempre estemos dispuestos a someternos al trato de Dios para que Él obre cambios en nuestra vida, cambios en nosotros. Casi siempre serán cambios en el carácter, casi siempre serán cambios en nuestro carácter y en nuestra voluntad. Y mientras más cambios nosotros permitamos que el Señor obre en nosotros, más útiles seremos nosotros en sus manos y más semejantes seremos a nuestro Salvador, más nos pareceremos a nuestro Señor. Por otro lado, mientras más identificados nos encontremos con los cambios que Él obra, mejor, repito, le podremos servir. Y a fin de cuentas esa es la mejor ganancia que podremos sacar de este mundo, el servicio que le hayamos tributado a nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. No se preocupe si usted es débil, todos somos débiles. No se preocupe si usted es tímido, también muchos lo somos. Pero vayamos al Señor, pidámosle que en su amor nos ayude, que Él obre en nosotros, sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Bendito Señor, le damos alabanza y solo a usted. Nos encontramos en Cristo y desde que ese cambio glorioso tuvo lugar, nuestra vida ha ido allí, Señor, como en una cascada, Señor. De gloria en gloria. Y quizás no tan extraordinariamente, pero acá estamos perseverando. Usted ha obrado en nosotros, está obrando, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy vemos más claramente te conocemos, Señor.
un poco más profundamente. Le damos alabanza por los cambios que se obraron en nuestra vida. Le damos alabanza porque usted nos libertó del reino de las tinieblas y nos lo trasladó al reino de luz. Le damos alabanza, Señor, porque nos sacó de las corrientes, Señor, de una vida sin sentido, de una vida perdida en este mundo. Le damos alabanza, bendito Dios, por la misión que nos ha encomendado de amar, de reflejar su amor, de vivir en ese amor. Le damos alabanza, Señor y Dios nuestro, porque cuando nos encontramos sin tener la suficiente luz, claridad, podemos mirar al Salvador y allí están nuestras respuestas. Podemos recordar a nuestro Señor y sus palabras y allí están, Señor, nuestras soluciones. Podemos acudir a nuestro Salvador y aprender de Él. Y allí encontrar todo lo que necesitamos. Le damos gracias porque en usted, Señor, nuestra victoria está asegurada. Le damos gracias, Señor y Dios nuestro, por todo lo que tiene preparado, nos ha prometido y que nos invita a recordar, para que nuestra expectativa, Señor, esté en alto, para que no decaiga, Señor, nuestra confianza, nuestro aliento. Y hoy también, Señor, colocamos nuestras vidas en sus manos una vez más. Que usted obre, Señor, en nosotros su buena voluntad. Cumpla usted sus propósitos en nosotros, sobre nosotros. Queremos vivir entregados a usted, rendidos a usted, sometidos a usted, Señor. Someter nuestra voluntad a la suya, pues su voluntad es buena. Someter, Señor, nuestros pensamientos a los suyos, pues usted es el Dios sabio. Someter, Señor, nuestra vida a la suya, pues en usted está la vida y solamente en usted, Señor. Entregarnos del todo, Señor, y sin reserva. Tómenos, Señor, como de la mano y ayúdenos a ir adelante, Señor. Ayúdenos a vivir no para nosotros, sino para usted. Ayúdenos a glorificarle, Señor, a vivir en el Espíritu, a agradarle, Señor, con nuestra vida. Podemos agradarle, Señor. Podemos agradarle en nuestras casas, podemos agradarle en nuestros trabajos, podemos agradarle cuando andemos por las calles, Señor. Podemos agradarle, Señor, en las cosas cotidianas y naturales. También, Señor, con nuestro pensar, con nuestro soñar, podemos agradarle, pues que ahora estamos reconciliados, que somos suyos, que estamos en paz, que su Espíritu está en nosotros. Enséñenos y ayúdenos a hacerlo, Señor. Le damos gracias, Señor y Dios nuestro, en Cristo Jesús. Amén.